Lo veníamos prometiendo y ya lo tenemos. Creo que está en Medellín, en Colombia, el profesor Juan Carlos Osorio. Ahí está, primer plano para él y el agradecimiento. Seguramente viene de castigarse y de hacer su propio análisis del triunfo del Chelsea sobre el Fluminense y ya está jugando el partido de mañana del Paris Saint-Germain frente al Real Madrid. ¿Cómo anda, profe? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y en este momento bien, disfrutando de buena salud. Estoy muy dedicado a mis labores personales, a entrenar todos los días en la mañana, a hacer ejercicio, a ver muchos juegos. Vi varios de la Copa de Oro, le he prestado bastante atención acá al Mundial de Clubes, los partidos de final de la Liga Colombiana y en general todos los días entrando a averiguar, a preguntar y a ver cómo entrenan los actuales entrenadores. He asistido a todas las charlas técnicas a las Profe, ruedas de prensa de Luis Enrique y de todos ellos. Entonces, bien, escribiendo, qué bien. aprendiendo y mejorando. Profe, creo que en Copa Oro estaría de más preguntárselo, pero se lo tengo que preguntar. No debe haber visto nada diferente, no debe haber visto algo que usted no sabía, no debe haber visto nada que diferente en el intento de algún cuerpo técnico, tal vez en el Mundial de Clubes. Yo no lo he visto, pero usted tiene una capacidad mayor a la mía para ver planteamientos, estrategias, conceptos técnicos, tácticos, y de repente ha descubierto algo que nosotros no llegamos a ese nivel. Si lo logró, ¿nos lo puede contar? Bueno, yo creo que una de las modificaciones tácticas que hoy en día que es muy notorio, anteriormente estábamos muy acostumbrados a que el equipo que se replegaba y que jugaba transiciones de defensa-ataque, jugaba normalmente en una estructura 4-4-2, ¿no? Eso, pues con los ingleses era muy reconocido en la época de Alex Ferguson, sobre todo en condición de local con Ryan Giggs, David Beckham, dos jugadores rápidos y por dentro pues Dwight York y Cantona o el que lo acompañaba y dos volantes centrales más para contener, para marcar. Hoy en día, y yo, no, yo creo que el Chelsea de Conte fue uno de los primeros en cambiar esa estructura táctica en el fútbol inglés en vez de defender doble bank of four, como dicen ellos, doble línea de cuatro, pues estructurar mejor los ocho jugadores y era un 3 más 2 que serían 5 y tres volantes centrales. Entonces sería un medio centro y dos interiores o al revés, dos mediocentros y un media punta. Y hoy en día vimos, por ejemplo, en el juego de el Al Hilal contra el Manchester City, cómo efectivamente el Al Hilal jugó esa estructura, 3 más 2 3-2. Y la amplitud de la cancha para tener penetración la dan los volantes laterales de esa estructura 3 más 2, que es diferente a cuando se juega una doble línea de 4, porque entonces ya el que juega por fuera no se denomina un, eh, un wingback o un volante lateral o lateral volante, sino que se le llama un media banda. Entonces a mí me parece que todavía defendiendo con los mismos 8, tienen más jugadores por dentro y obligan al rival a jugar por fuera. Yo creería que esa es una de las grandes modificaciones. Bueno, pero el nivel de fútbol, digo, no sé si es por el momento en que llegan los clubes europeos a jugar este mundial y la realidad que existen las diferencias entre Europa y Sudamérica y México mismo. Eh, digo,
no, yo por lo menos no vi nada nuevo. Pero, a ver, profe, ¿por qué no No, está trabajando? y estoy de acuerdo con usted, Mr. Ramos, o Jorge, si le puedo decir. Don Por Jorge, favor. bueno, No le vaya a decir don, que ya explicamos por qué Sí, no se ¿cómo le no? puede decir No, don. Che Jorge, me dice. bueno, Che Jorge, como dijo recientemente Ancelotti, ¿no? Y pues a él hay que escucharlo como técnico, como estratega. No sé si tanto como entrenador, porque creo que no es de mucho entrenar el equipo. Eso se lo hacen sus auxiliares, que yo creo que ese es un tema en el que vamos a profundizar ahora cuando hablemos de otro tópico que va a ser muy importante para el mexicano y para el americano mismo, ¿no? Y para nosotros y para mí. Entonces, él dijo que el fútbol suramericano era mucho más técnico que el fútbol europeo. La diferencia es la intensidad en el juego europeo. Entonces, la intensidad es cuando hay una presión alta, el 9 de los europeos, como también lo destacó Luis Enrique en la final de la Champions. Dembélé, un jugador por naturaleza habilidoso, técnico, que puede jugar o de extremo Rápido. derecho perfil cambiado o de falso 9 rápido. Luis Enrique le valoraba lo que en algún momento le reclamaba a Mbappé. No sé si vieron un Sí, TikTok por ahí que le dio la vuelta Sí, al sí, mundo sí. sí, en una charla donde Luis Enrique le reclamaba a Mbappé que tenía que marcar más y nunca lo hizo. exacto. Y Dembélé, Sí, por el sí. contrario, y sobre todo en esa famosa final, saltaba por el arquero, que muy pocos equipos hacen eso. La gran mayoría marcan 1-1 y toman a los centrales en el inicio y la salida de juego y toman a los laterales, pero de ir por el portero y saltar por el portero y quedar en igualdad e inferioridad numérica, yo creo que lo hacen pocos y Luis Enrique destacaba eso de Dembélé, la Pero eso intensidad. es una vez Aunque usted Gabriel tenía un Milito, digno representante de eso, cuando Suárez estaba en su mejor momento, esa era de las cosas que mejor hacía él, ¿no? sí, Claro. y con Luis Enrique, pero ya eso lo traía, lo dijo Gabriel Milito, Guardiola los desafiaba. Y lo que usted está diciendo, ir a presionar no solo a los zagueros centrales, a los laterales o volantes laterales, sino ir a presionar al arquero, los desafiaba a presionar al arquero. Sí, y Y eso ya eso, a mí me parece interesante para las personas que lo estén escuchando a ustedes hacer remarcar que cuando un equipo A va y presiona al equipo B en su propio campo y van por el portero, están 10 contra 11 en inferioridad Claro, numérica de uno. Y claro, esa es la gran virtud de ir y tratar de presionar, orientar al portero a su pierna inhábil y dejar a los dos descolgados del otro lado libres para poder tener hombre a hombre. De lo claro. contrario, bueno, se le salen de la ya presión. voy a dejar a Ricardo Mayor, Galmer Polanco, porque yo me puedo ir con usted por No, 5 horas. Y qué además arrancó, aprendizaje. No, Yo con arrancó eso en muy me Qatar bien. quedo. tuvimos un almuerzo espectacular, ¿eh? Con Hernán Pereira y el profe tuvimos un almuerzo sensacional Sí, durante el señor. Mundial. A ver, le hacía una pregunta, ¿por qué no está trabajando usted? Bueno, al igual que en el año 2021-22, en ese momento mi padre estaba muy delicado de salud y estaba partiendo, entre paréntesis, creo yo, a una mejor vida. Sí, Y al final, pues lo acompañé todo ese año y en el 23 regresé al fútbol egipcio con el Zamalek. Hoy en día es una situación muy parecida con mi adorada madre, entonces pues estoy muy pendiente de ella, del grado de mi hijo que se va a graduar de médico y tengo cosas aquí pendientes en Colombia, entonces estoy esperando, no estoy en un año sabático, no quiero esperar por mucho tiempo más, pero hay 2 o 3 proyectos que me interesan mucho, hay 2 de selección. eh, y hay
un club en especial que me llama mucho la atención. Entonces, he tenido, gracias a Dios, ofertas, pero no me he sentido cómodo. Pero creo que pronto estaré de regreso. Que así sea y que su mamá encuentre la recuperación, profe, de verdad, y lo felicito por el hijo que se va a graduar. Ricardo, adelante. A ver, profe, Jorge se fue profundo al fútbol y la parte táctica y las novedades que usted ya nos ha puesto más o menos en perspectiva y le agradecemos mucho. A ver, yo tengo una inquietud, pero lo quiero llevar a territorio mexicano porque usted fue el hombre que puso en la cancha al chiquito, ya me olvidé el apellido, Gilberto Mora. Gilberto Mora. A Morita, a Morita. ¿Qué le vio usted a Morita en ese momento? Porque a esta altura y casi un año después sigue siendo una novedad a su edad. Cuando usted lo debuta todavía era más tierno, para usar un término muy popular. ¿Qué le vio a Mora y cuáles son las actitudes que tiene Mora para poderse lanzar y para haberlo podido usted lanzar y que ahora esté dando el resultado que está dando, profe? Bueno, hay que poner en contexto la situación. Yo creo que veníamos de quedar eliminados de la Leagues Cup. Si recuerdan ese partido Sí. contra el LAFC, donde quedó noqueado Cristian Rivera y yo me enojé y bueno, hubo ese problema con el árbitro y él dijo lo que tenía que decir y bla, 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 bla. Y después con Vancouver en un juego donde yo creo que tuvimos todo y no lo hicimos realidad. Entonces, los siguientes 2 semanas le dedicamos a familiarizarnos con la sub-15, con la sub-17, la sub-19 y la sub-23. Entonces hicimos mucho sparring, como diría Marcelo Bielsa. Y en esos juegos que hicimos, bien Gilberto, lo que creo que hoy en día es, ¿no? Un talento natural, en ese momento un niño, 15 años, 8 meses, hoy digamos que un preadolescente, pero en su proceso de maduración fisiológico todavía es muy vulnerable. Entonces, él, sus condiciones, sus características, para mí, lo fundamental son los controles giros o los giros control, donde en un solo movimiento él es capaz de girarse y controlar o de controlar y girarse. Y yo creo que ahí le lleva una gran ventaja teniendo en consideración que hoy en día en un partido de alto vuelo, de alto nivel, el promedio de giros entre 0 y 360 grados es de 700 giros por partido. Pues a mí se me hacía muy similar a Iniesta. Y decidimos ponerlo como muchas veces hizo Guardiola con Iniesta, como extremo falso con perfil cambiado. Y yo creo que ahí pues nosotros le contribuimos a Gilberto y a su talento natural, el de ubicarlo en una posición donde jugara con el hombro del último defensor, esperara pacientemente, fijara a ese jugador. De los 4 momentos del juego era muy importante que él se hiciera como reconocer y se reconociera como el fijador para que al momento de llegarle la pelota le llegara con ventaja y pudiera él maximizar, potenciar, sacarle el mayor provecho posible a su condición natural, que es el 1 contra 1, ya en el último tercio, donde pues si lo tocan o lo tocaban era falta y era una gran posibilidad, y no ponerlo a vagabundear por el tercio medio, donde cualquiera le puede pegar una patada o le puede hacer una falta, y pues ahí él es muy vulnerable. Entonces yo creo que se unió el talento natural de él con la valentía nuestra de debutarlo a una muy temprana edad y ubicarlo en una posición donde él pudiera brillar con su luz propia, con sus, ya dije, con sus giros, con sus controles y con su pase gol. Y bueno, la verdad, muy orgulloso y bueno, primero muy feliz por él, por su padre, que es un gran hombre de fútbol, por su familia, una gran familia, por el club
por Cholos y especial por Gilberto, ¿no? Y de parte mía, pues la tranquilidad y el orgullo que me da de seguirle contribuyendo al fútbol mexicano. Profe, aparte de eso, ¿usted vio México en la Copa Oro, varios partidos de México y sacó alguna conclusión de eso? ¿De lo que vio usted de México? Claro, el gol en la semifinal contra Honduras ahí está reflejado exactamente lo que digo. Gilberto ladea, entre comillas, para recibir un pase, se la dan a un jugador más avanzado que él, como lee el juego, porque eso es de él, pasa por detrás del posible bloqueador, recibe, le sale el defensor central y con el giro control o control giro lo elimina, temporiza el pase y con la fuerza necesaria y a ras de piso la habilita para Raúl Jiménez para el gol del triunfo. Y en la final como tal, dos recuperaciones de él, recuperaciones, a pesar de su vulnerabilidad fisiológica, porque es natural de cualquier joven a esa edad, él por buen posicionamiento y por buen entendimiento del juego recupera la pelota como muy pocos números 10 lo hacen en el mundo y de ahí viene el gol. Entonces, sí, yo creo que Gilberto merece y yo creo que hoy en día lo ha demostrado en un torneo internacional que está a la altura de los jóvenes de otros equipos europeos que en este momento se están beneficiando del talento natural y yo creo que alguno y muy pronto se va a beneficiar desde Gilberto. Profe, en ese sentido, Rafaela Pimenta, que es la gente de jugadores muy famosos como Haaland, Raúl Jiménez incluso, lo tiene ya puesto para Europa. ¿Usted cree que obviamente no puede irse ahora mismo por cuestiones de edad? Tiene 16 años, va camino a 18, que es la edad en la cual se puede jugar en Europa. ¿Usted recomendaría que él fuese llevado al fútbol europeo y recomendaría alguna liga en específico para que él tuviese la sensación de poder actuar en el fútbol de aquel continente? Haciendo eco de hombres de fútbol con una avanzada edad más que la mía. El talento es el talento y el jugador que tiene ese talento para jugar fútbol profesional, independientemente de la edad, hay que brindárselo. Ahora, en mi humilde opinión, yo creo que le vendría muy bien a Gilberto jugar en la Liga Española, donde es más técnica que física, versus en la Liga Francesa o en la Bundesliga o en la Premier. Pero creo que a futuro e independientemente de, de su desarrollo fisiológico, le va a dar para jugar en cualquiera de esas ligas. Perfecto. Jorge. Profe, ¿saben que tuvimos acá a Miguel Herrera hace un par de días, el domingo exactamente, en este programa, y puntualizó algo que lo he visto en otros y usted también lo nombró, que es la familia, el padre. Nosotros con Ricardo narramos muchos juegos de Gilberto Mora padre, cuando estaba en Toluca y eso. Todo el mundo dice que a las condiciones naturales, que usted ya destacó muy bien, le agrega algo que es importantísimo en estos jovencitos, que es el entorno familiar, y que es un muchacho que tiene muy bien los pies sobre la tierra. ¿Usted pudo palpar esto también? Sí, claro. Don Gilberto Senior es un gran hombre de fútbol y pues de hecho dirige la categoría de Gilberto. Entonces, bueno, en su momento. Entonces, yo creo que eso ha sido una gran influencia para él porque tengo entendido que revisaban los entrenamientos y de ver cómo él se comportaba con el equipo profesional. Y ahora, de parte nuestra, pues ver el comportamiento de él en el comedor con todos los muchachos
se notaba y se nota que tiene una familia, un núcleo familiar estable, un núcleo familiar que lo apoya mucho y es un preadolescente hoy, en ese momento era un niño muy bien educado, muy bien educado y yo creo que eso también era gran parte para que los muchachos mayores lo apreciaran tanto, lo cubrieran tanto, lo protegieran tanto, lo acompañaran tanto, ¿no? Entonces, indiscutiblemente que el núcleo familiar tiene mucho que ver. Bueno, a ver, nosotros los periodistas, yo asumo de que todos hacen más o menos lo mismo que hago yo, nos levantamos en la mañana, comenzamos a hacer un repaso de todas las páginas a través del internet, a ver qué novedades hay, que puedan haber ocurrido en la noche. Y alguna mañana de estas me encuentro con unas declaraciones suyas que creo que fue con mi amigo David Feitelson, donde usted dijo que México está para campeón del mundo. Yo no sé si esto fue sacado de contexto o es algo que de verdad usted cree que México está para campeón del mundo. Bueno, yo creo que el deporte del fútbol como juego le brinda oportunidades a todos. Y, y yo lo llevo al caso que yo vivencié en el Mundial, y en la preparación contra Rusia y más adelante contra Brasil, donde sacaron las cosas de contexto, pero ya sabemos que es por otros intereses. Cuando yo le pregunté a los jugadores si estaban preparados para ese partido o no, hombre, yo creo que uno se inicia en el juego. De hecho, tengo una presentación acá para los próximos entrenadores colombianos. Todos nos iniciamos en el juego, independientemente de donde sea. Usted, uruguayos, argentinos, brasileros, colombianos, japoneses, ingleses, africanos. Uno se inicia en el juego por el amor a la pelota, por saberla controlar, por saberla dominar, por saberla pasar, y sobre el tiempo ya y a través de los años uno se va dando cuenta si tiene posibilidades o no de llegar a ser un jugador profesional. Durante todo ese tiempo uno se prepara y cuando se convierte en jugador profesional para jugar contra los mejores. Y cuando se da esa oportunidad, entonces se junta la preparación con la oportunidad. Parafraseando a Alex Rovira, a los grandes neurocientíficos ahora, Mario Alonso Puig, a Castellanos Nazaret, la suerte es cuando se une la preparación con la oportunidad. Entonces, la preparación del jugador mexicano está al nivel y superior de muchos países. Entonces, depende de México y de la capacidad de traer mejores entrenadores versus técnicos. Hago la aclaración, un técnico es aquel que dirige un partido de fútbol, un entrenador es aquel que potencia el talento del jugador. Entonces a mí me parece que un hombre de fútbol debe de ser estratega, de conocer las estructuras de juego, de dirigir bien y tomar ojalá buenas decisiones los días de partido, pero para mí lo más importante para el progreso del jugador y de un país es el entrenador, el que día a día y a través de situaciones reales de juego los potencia para jugar a ese nivel, como no solamente Gilberto Mora, como Efraín Álvarez, que recientemente fue a uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano. Y ahí en Cholos, Tijuana, hay varios que eventualmente van a dar ese salto de calidad, pero se necesita entonces de dos cosas fundamentales. La competencia, la Liga Mexicana es muy bien asistida y ahora con la llegada de tan buenos extranjeros, cada vez el nivel es más alto. Ahora lo que tienen que mejorar es el día a día, el entrenamiento. Y ahora con el nuevo formato del Mundial, a mí me parece que el famoso partido número 5 va a ser mucho más accesible y asequible
que el partido número 7. Entonces, que pueda llegar a una final del mundo, sí. A una semifinal, sí. A la final y ser el mejor equipo del mundo, no sé, porque sabemos todos los que nos encanta y los que nos identificamos con el fútbol mexicano. Hay un potencial enorme como hay en otros países, pero el jugador mexicano prefiere quedarse en su país y no salirse de su zona de confort e ir a buscar el progreso. Ejemplo palpable, Jesús Gallardo. Desde la época de Pumas y cuando yo lo reconvertí, o nosotros, de extremo al lateral izquierdo, en reiteradas oportunidades le sugerí a Jesús, por el bien de él y de su familia, que explorara la posibilidad de ir a Europa. No lo hizo y hoy en día es el lateral zurdo titular de esa selección. Edson Álvarez, caso contrario. Recuerden ustedes que en el 17, 16, cuando yo lo empecé a llevar a la selección, él jugaba en América de defensor central. Y yo dije, no, va a ser o lateral marcador por el fútbol aéreo, sobresaliente, competente, no dominante, pero mejor que muchos, porque sobresaliente Godín, ¿cierto? Claro. Jiménez. Claro. Dominante. Dominante, Entonces, arriba. sí, los uruguayos, los paraguayos, sobresalientes hay en otras partes y competentes hay muchos, ¿no? Que ese es la gran debilidad del fútbol colombiano. Muy poco fútbol aéreo. Entonces, cuando jugamos internacionalmente, nos la cobran. Entonces yo me decidí por Edson Álvarez de volante central, y si ustedes recuerdan, en octavos de final él arranca como marcador lateral contra Neymar hasta el minuto 36, que hace falta tarjeta amarilla, y yo decido en el entretiempo y respetuosamente darle el agradecimiento a Rafa Márquez, excluirlo del juego, poner a Edson ahí, y hoy en día Edson en Ajax fue volante central, hoy en día en West Ham es volante central y hoy en día es el medio centro de la selección mexicana. Entonces todo es un proceso. Si el jugador mexicano y el que tiene ese potencial, y ojalá que Gilberto sea así, va a Europa y se prepara y compite cada día contra los mejores, en un futuro no muy lejano van a tener la posibilidad de llegar a semifinales y ojalá alguna final del mundo. Bien. Wow. Adelante, Ricardo. A ver, profe, aquí nos concentramos en posiciones muy específicas, pero en la mirada genérica suya, la mirada de cancha, lo que le ha dejado este México, ¿en qué se diferencia del México que usted tuvo? ¿Lo ve mejor, lo ve peor? ¿No quiere hablar del tema por el respeto a Aguirre? Bueno, no sé, pero ¿hay algo diferente en lo que usted encuentra de la selección? No, lo veo más resiliente. Y creo que don Javier y Rafael están haciendo un gran trabajo. Y aquí humildemente y desde mi posición les deseo lo mejor. Y creo que la selección mexicana hoy en día está en muy buenas manos. Pero usted cree que juegan bien al fútbol, profe, porque aquí yo me perdí, me extravié. Yo no vi jugar bien a México en toda la Copa Oro. No sé si usted, que tiene mejor ojo de técnico y ve mucho mejor el fútbol que yo, usted me vive enseñando a mí cada rato, pero usted de verdad vio a México en algún pasaje jugar bien al fútbol, profe. Sí, hubo pasajes donde yo creo que bueno, hay que aclarar también ahí, ¿no? ¿Qué es lo que es jugar bien? Entonces, eso va mucho en la idea del manager, del que dirige el proyecto deportivo. Yo, para no entrar en ese debate, yo diría que jugar bien es jugar como se entrena o jugar para lo que se entrena, ¿no? Y para lo que se planea para cada juego. Hay juegos donde la estrategia defensiva es la adecuada
y es la apropiada para ese juego. Y pongo un ejemplo más para yo estar más neutral de México, porque no me quiero meter allá. Entonces hablo de Colombia. Para aquellos que vieron el juego de Colombia en Argentina, esa estructura de portero 4 y 3 volantes entre 5, 6, 8 y ningún 10 dio resultado, porque entonces siempre estaba posicionado el equipo para defenderse con ese portero 4-3, que si uno lo suma son 8, y atacaba con 2 media puntas, con James y Campas y con un solo delantero. Entonces ahí me parece que esa estrategia es válida. Se está jugando contra el campeón del mundo y se está jugando por un punto. Ahora, en Barranquilla, donde hay que ganarle a todos y donde se puede salir a proponerle a todos competir por la posesión de la pelota, esa estructura de juego y esa estrategia y ese 11 no me parece la apropiada. Entonces, llevándolo al tema de México, pues hombre, México está jugando de visitante bueno, entre comillas, porque en Estados Unidos se juega de local. Y hay juegos donde consideró que esa era la mejor estrategia. Y yo no soy nadie para criticar eso, pero sí dentro de la estrategia y dentro del 11 que eligen, tratar de buscarle otras posibilidades. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que al igual que Colombia, México en algún momento debe de poner a los extremos cambiados y con perfil natural durante el juego. 20, 25 minutos, decisión de ellos. Segundo, que los centrales tengan más pases de progresión y no tantos pases de continuidad en recto horizontal, pero sí en progresión para superar la primera línea de presión. Y que los interiores no tengan que descender para participar del juego, sino que sean más llegadores, penúltimos, llegando a intervalos con desmarques de alejamiento, de ruptura y con posibilidades de gol. Wow. Profe, un detalle acerca de la actual generación de México. Usted estuvo mezclado los últimos meses con la realidad del fútbol mexicano, vio lo que puso el Vasco Aguirre en la cancha durante esta Copa Oro. ¿Usted cree que esta generación es un poco más limitada en relación a la que a usted le tocó? ¿O qué punto de vista tiene sobre la actual? Porque vemos nosotros el grupo de jugadores que desfiló Javier en la Copa. Parece que vemos alrededor y no hay mucho más que agregar. ¿Usted ve más candidatos para esta selección? ¿Más jugadores? Sí, claro, yo creo que en todos los países hay mucho talento y hay que buscarlos, ¿no? Y obviamente que estamos hablando, por ejemplo, el caso concreto de Gilberto, y pues sin vanagloriarme y sin ser pretencioso, obviamente que antes de llegar a la selección, pues tiene que haber otro seleccionador, raya técnico, raya estratega, raya entrenador, que tenga el coraje en mi opinión, ¿no? La mía, en lo personal, el proceso de cualquier jugador es captarlo, entrenarlo, debutarlo, entrenarlo, continuar entrenándolo, consolidarlo, ganar títulos con él y venderlos. Entonces, obviamente que eso se necesita la valentía de alguien que lo haga antes de que llegue a la selección. Entonces, pues ojalá que hayan otros y que le sigan aportando al fútbol mexicano. Ahora, claro y concreto, porque de eso también me ha tocado participar aquí en mi país. México tiene que encontrar, como Colombia, y hablo de Colombia, para que después no me saquen de contexto en México y diga que es que yo hablo contra el fútbol mexicano. Entonces, tiene que encontrar un central zurdo de categoría y con fútbol aéreo dominante, zurdo, con tranco largo para poder defender en una línea alta y poder a las transiciones del rival tener la posibilidad de competir por esa transición. Eso uno. Dos, yo creo que los perfiles cambiados de los extremos es muy importante. Entonces yo creo que México tiene en Alvarado y en Efraín
extremos zurdos para jugar por derecha y en Vega tiene extremos derechos para jugar por izquierda. Pero eso hay que enriquecerlo porque yo creo, han visto, ¿no? La gran fortaleza del Bayern Múnich es ese, ¿no? Juega Conrad, juega Sanet, juega Osile, entonces sale uno y entra otro mejor para mantener la idea de juego. Ahora, hay momentos al 60 minutos y esa fue mi mayor equivocación en Cholos, sobre todo en el último juego de Atlas, donde yo quise, yendo 3-0 ganando, mantener esa idea de juego, sin contar que en algún momento iban a expulsar al capitán y con puros jugadores jóvenes, pues iba a quedar muy expuesto. Es parte del juego y me responsabilizo por eso. Pero siempre buscamos tener 2 extremos en cada banda para jugar o con perfil natural o con perfil cambiado. Y en la medida que México mejore el fútbol a balón parado defensivo, yo creo que ofensivamente es mejor que defensivo. Pero si lo defienden mejor, yo creo que México va a tener esa gran posibilidad de quinto partido, sexto partido, séptimo partido. Bueno, Muy bien. Chucky Lozano debería de tener otra oportunidad en México. Bueno, yo creo que ustedes saben el cariño que le tengo a Irving, ¿no? Sí. Recuerdo de Irving que lo debuté en el famoso 7-0, que lo lloré como nadie, pero también lo puse de titular en el 1-0 contra Alemania y lo disfruté como nadie. Sí. Entonces, de mi parte yo creo que sí, pues, pero no sé el presente de Irving, pero con su velocidad y yo creo ya con su experiencia, yo creo que en esa posición, repito, de extremo con perfil cambiado, yo creo que sería muy interesante verlo y de buscar la posibilidad de que recobre su nivel, si es que no lo tiene, no sé, y tenerlo ahí porque pues es un jugador que ya vivenció eso, que ya jugó partidos de mundial, que le hizo gol a Alemania, que estuvo en Italia, que ha recorrido ya varias ligas y yo creo que tiene mucho por aportar. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Hace un rato usted hablaba de Carleto Ancelotti. Se ha producido un cambio en el Real Madrid, ahora llegó Xabi Alonso y para decirle al aficionado del Real Madrid, ¿hay diferencias entre lo que hacía Ancelotti con el Real Madrid a lo que vio en este Mundial de Clubes y lo que se puede venir con Xabi Alonso? ¿Hay una interpretación del juego diferente de uno al otro? Sí, creo que sí. Y con todo el respeto, ¿no? Contextualizando, yo creo que Ancelotti es más de la línea de Zidane, más de gestionar el grupo, el vestuario, y de que su cuerpo técnico es el que en el día a día transmita los principios, subprincipios y subprincipios del juego. Ahora, yo creo que con Xabi Alonso hay un cambio marcado. Él es intervencionista. Él se mete al campo de juego. Y solo hay que verlo en todos los videos que hay en YouTube de su paso por el Leverkusen, Sí. donde él participa apasionadamente de ruedas de pase. No lo muestran ni en juegos, en ruedas de pase, y corrige y para y explica. Y ahora con lo que se le ha visto, creería yo que sí hay una diferencia marcada, y es que el equipo de Xabi Alonso juega más a tener el control del juego a través de el control, entre comillas, sostener, mantener, poseer la pelota y no tanto al golpe por golpe como era anteriormente. Entonces, a mí me parece que sí hay un cambio grande y creo que con Xabi Alonso el Real Madrid va a jugar más a lo Barcelona que a lo Real Madrid. Ay, por favor. Lo hablábamos hace poco. Van a ser deliciosos esos partidos de lo táctico estratégico, ¿eh? Van a ser espectaculares, me parece a mí, ¿no? O sea, ahora, los técnicos profe, van a tener...
mucho más mañana. influencia. Mañana, ¿con quién se inclina? Mañana. Porque ya sé que Jorge tiene que despedir, pero ¿por quién se inclina mañana en el París Saint-Germain Real Madrid viendo lo que ha visto? Paris Saint-Germain. Carriz. Porque estamos hablando del gran cambio que ha dado el Real Madrid. Y pues no creo que mañana vaya a cambiar de estrategia ni de táctica y vaya a jugar a transiciones. Yo creo que mañana va a ser un juego de titanes, un juego de alto nivel, donde ambos van a tratar de controlar el juego a través del juego. Y yo creo que para mí, el juego se inclina más para Paris Saint-Germain, pues porque viene jugando así hace mucho más tiempo y muchos más partidos que el Real Madrid de Xavi Alonso. Entonces, aunque Bellingham juega ese juego de ubicación, de posesión como pocos, pues yo creo que Vitinha, Qué Pedazo jugador, de ¿eh? jugador. Qué jugador. ahora, como siempre, ¿no? Dependerá del día de mañana, de quién llega mejor al juego y obviamente quién inicia mejor, quién normaliza, regula, controla los 30 minutos, o sea, hablo de iniciar los primeros 20 minutos, 25, después viene la parte de llevarlo al intervalo, el inicio del segundo tiempo y el remate va a ser fundamental, porque yo creo que ambos equipos tienen con qué rematar el juego muy bien. Paris Saint-Germain, si Odué inicia, pues a lo mejor no va Dembélé de inicial. Al contrario, si juega Dembélé, pues veremos cuáles son las modificaciones. Y ahí yo creo que hay algo extra y es el factor Mbappé. Yo creo que no hay Va a cuña jugar que que más apriete más que talle. la del mismo. Que la del mismo palo. Profe, cuánta riqueza, cuánto Jorge, aprendizaje en esto. Sí, lo escucho. la última te despido el profe. Sí. La actualidad de Pochettino y los Estados Unidos. ¿Qué mensaje le Uy, puede hacer a Pochettino como técnico qué de todos los bueno. reclamos que ha hecho después de la Copa? Usted vivió en Estados Bueno, Unidos y sabe perfectamente cuál es el ambiente. sí, a mí me parece que no sé realmente, pero viendo lo que vi de los juegos, eh, y para destacar, porque no hemos hablado de eso, Sí. yo creo del gran trabajo de ¿fue Nicaragua o Guatemala? Guatemala. Guatemala es una buena Copa. Guatemala, Sí. Luis con muy Fernando buena Tena. copa y con el señor Tena, Ujú. técnico mexicano. La verdad, mis respetos, mi elogio. Yo creo que muy bien, un equipo que sin tener la historia de otros, le jugó de igual a igual a varios. Y, y a mí me parece que Estados Unidos, como Canadá, como Jamaica, como Panamá, como Honduras, tiene la gran ventaja de contar con muchos jugadores de fibra muscular 2B. Entonces puede plantear un partido para competir más arriba y exponerse más a las transiciones de defensa-ataque del rival, mientras que los otros no tienen ese privilegio. Entonces, los Estados Unidos me parece que con los jugadores que tiene en Europa pudo haber dado más. Y creo que le está sacando partido y beneficio a esa parte atlética que en algún momento mostró Holanda en la Eurocopa del año 88, cuando le dio participación a los de Surinam y pudo lograr una mezcla importante, Ruud Gullit, Reisinger, Rijkaard, con jugadores de tipo fibra 1A, porque este es un programa de ustedes y en Estados Unidos, no me refiero en otras palabras, pero en nuestro país eso tiene otro nombre, en el mío, ¿no? Pero esa No, en combinación, yo todo creo Sudamérica, tener huevos. Tener huevos, profe. bueno, y la combinación de blancos y negros, Sí. sencillo, Sí, porque sí. entonces
Yo creo que Estados Unidos tiene esa gran ventaja y le tiene que sacar más provecho. Y creo que no se la sacó. Bueno, profe, Totalmente. muchísimas gracias. Como quisiéramos poder seguir adelante, pero que sea la primera de algunas otras, porque usted enriquece a la audiencia, a nosotros, y nos hace ver cosas que nosotros, los de a pie, muchas veces no podemos ver, más allá de los años que tenemos mirando fútbol y tratando de analizarlo, pero no podemos llegar a los niveles, por ejemplo, suyo. Un abrazo bien grande, el deseo de verlo pronto en las canchas de nuevo. ¿La MLS puede ser una posibilidad para usted o no la está considerando ahora? Sí, me interesa, sí, ¿Le señor. interesa la Yo, MLS? la verdad, es muy sencillo. Yo quiero ir a un proyecto donde básicamente yo tenga línea directa con los que toman las decisiones, porque uno tiene que escuchar del dueño, del presidente, que le diga, Mr. Osorio o Osorio, usted puede rotar a todos menos al portero o a este, porque esos son los dos que vamos a vender. Y yo entiendo eso, pero yo lo quiero escuchar de él, no de un intermediario. Dos, yo quiero un proyecto deportivo con una infraestructura que garantice 2 canchas como mínimo, que eso parece que es una lógica, pero no lo es así. Y en el fútbol suramericano no es así. Y hoy tuve un debate grande aquí en Colombia y hay solamente 3, 4 equipos que tienen 2 canchas. Y hay Qué muchos que no increíble, ¿eh? tienen una cancha para ir a entrenar. Yo no quiero estar a Correcto. las 8 de la mañana decidiendo para dónde es que voy a ir a entrenar. Porque Pero en la MLS Gilberto, eso no es problema. exactamente, porque a Gilberto lo mejoramos como a todos los jugadores en la cancha. Hay videos, hay sesiones, esto, aquello, pero al final la oficina de trabajo es la cancha. Entonces yo quiero un proyecto con una estructura donde haya mínimo 2 canchas, ojalá 3, para poder en el día a día hacer confrontamientos o emparejamientos, como diría Marcelo Bielsa, contra la sub-23 o la sub-19, sub-17, y ir trayendo jugadores a fortalecer el equipo principal. Tercero, yo quiero un equipo competitivo, ya hablamos, donde se pueda combinar jugadores de fibra muscular 2B y 1A. Cuarto, donde yo pueda hablar la lengua nativa, ya sea español, castellano, inglés. Y quinto, donde yo pueda dejar un legado que básicamente es la metodología ecléctica que envuelve el método estructurado de los españoles, la periodización táctica de los portugueses y el trabajo analítico de Marcelo Bielsa. Entonces, esperando que llegue ese proyecto y tratar de tener paciencia. Eso es básicamente. Y la MLS indiscutiblemente que llena esos requisitos. De parte mía, para ustedes, muchas gracias por la invitación. A usted, don Jorge, obviamente a Ricardo y a su compañero. Y cuando quiera, cuenten conmigo. Un Porque a abrazo. través de estas sesiones y de sus preguntas, pues mejoro yo y aprendo yo porque me tengo que No, acá los pupilos somos esforzar en nosotros, ¿eh? responderles. Sí, Acá aquí usted los que da cátedra, aprendemos acá los somos pupilos somos nosotros. nosotros. Usted da cátedra. Profe. Un abrazo, profe. Gracias. El profesor Juan Carlos Osorio, aquí en Jorge Ramos y su banda.